Hola, soy Marco Fajardo. Esta es una nueva edición de Cita de Libros del Mostrador. En esta ocasión estamos con dos ingenieros forestales de la Universidad de Chile. Ellos son Nicolás Morales y Hernán Retamales, que acaban de publicar un libro muy interesante sobre los árboles de Chile, llamado justamente así, con ese título. Es una especie de diccionario, por ahí ustedes me corrigen, sobre esta especie que nos acompaña en nuestro país. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Marco. Bueno, cuenten un poco cómo se les ocurrió este libro. A mí, viendo la importancia que tienen los árboles en la naturaleza, me sorprende que no haya habido algo de este tipo antes. Quería que me cuenten un poco cómo se les ocurrió este libro, cómo surgió, sus orígenes. Perfecto. Sí, bueno, tal como tú mencionabas previamente, con Hernán somos ingenieros forestales, nos conocemos hace más de 20 años, somos compañeros desde chicos en la Universidad de Chile y la verdad es que siempre nos gustaron los árboles. Siempre, yo recuerdo que andábamos con un libro de tapa dura que era medio chiquitito y que nos encantaba, pero era de los libros de los árboles ornamentales del mundo. Entonces siempre íbamos para allá, para acá, porque siempre había bibliografía y libros, en este caso, de árboles. Pero, pero nunca habíamos tenido en nuestras manos un libro que tuviera todos los árboles de Chile. Entonces ahí un día conversando con Hernán, dijimos, oye, ¿y si hacemos un libro que tenga todos los árboles de Chile? Y ahí empezó todo el viaje de creación y edición de esta linda obra. Cuéntenme cuántas especies de árboles hay en Chile. Me imagino que también fue un desafío porque Chile tiene paisajes muy diversos. El norte, la zona central, el sur del país son tan distintos. Sí, pasa que ese fue uno de los ejes del libro, en el cual además de nuestra intención de describir detalladamente las especies, sus hábitats y su distribución geográfica, fue primero definir cuántos árboles habían en Chile, porque puede sonar como una pregunta muy trivial, pero la definición de árbol no está muy clara, ni está tipificada en la ley, pero en la naturaleza no siempre se da así. Entonces, esto requirió un estudio de nuestra parte muy importante que abarcó gran parte del tiempo de elaboración del texto, donde nosotros definimos y en base a lo que autores anteriores, expertos botánicos en la historia de Chile sobre los árboles iban indicando, además de nuestra experiencia, llegamos a la conclusión de que hayan 124 especies, ¿ya? Algunos mencionan que son más, otros autores que son menos, pero ahí hay cosas que nosotros fuimos descubriendo en el camino y asesorados por otros colegas nuestros también que saben mucho del tema, fuimos depurando este número y logramos alcanzar el número final de 124, que es lo que también incluimos en la portada y como uno de los principales alcances del mismo. ¿Qué nos pueden decir sobre el proceso de investigación? ¿Cuáles fueron las sorpresas que se encontraron? ¿Cuánto demoraron en este trabajo? Mira, la verdad es que, tal como menciona Hernán también, ha sido un trabajo que ha requerido mucha conversación con muchos colegas ingenieros forestales, biólogos, etcétera. Y como también dijo, el tema de la experiencia es un tema que hace mucho tiempo hemos recabado, hemos trabajado en la naturaleza, hemos recorrido Chile, y eso nos ha permitido ver algunas plantas en situaciones características que no es común verlas, ¿ya? Y eso ha implicado de que de repente hay una experiencia que yo haya visto un árbol de tal envergadura en tal lugar y diga, no, sabes que este árbol efectivamente es capaz de alcanzar este tamaño. Hernán, por otro lado, no, sabes que yo también lo he visto, o te acuerdas cuando fuimos juntos para acá, ya, y ahí fue un proceso que yo creo que en realidad ha tomado como 8 años, como el recorrido de cuáles son los árboles de Chile, y el resto ya escribir el libro un poco más de un año, 2 años aproximadamente. Cuéntenos, ¿cuáles son las especies más abundantes? Me imagino que son el pino, el eucaliptos. Por lo general la gente no sabe mucho de árboles, yo tampoco. ¿Y cuáles son las especies más raras que existen en nuestro país y dónde se encuentran? Bueno, es una muy linda pregunta porque se suele confundir a nivel coloquial, por así decir, qué árboles son nativos y cuáles son exóticos, ¿ya? Por ejemplo, el pino y eucalipto son árboles exóticos que no son propios de nuestro país, que son el pino es del hemisferio norte, el pino insigne, que es californiano, es de Estados Unidos, y el eucalipto es australiano, ¿ya? El género eucalipto se distribuye en Australia, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia.
De los árboles nativos chilenos, el más abundante podría ser la lenga. No sé si alguien en la audiencia ha escuchado hablar de la lenga, el coihue también. Todos esos son árboles del género Nothofagus, o de los robles, como se entiende el roble pellín en el caso del Nothofagus oblicua. Son los más abundantes en cuanto a cantidad, ¿ya? O sea, biomasa, porque la lenga es el árbol más común desde Aysén al sur, que es una extensión de territorio muy grande, y los más raros son aquellos árboles que al mismo tiempo de ser raros están catalogados en peligro de extinción, que tienen muy reducida distribución, como lo podría ser el pitao, el keule, el ruil, que también es un roble hermano del pellín, de la lenga, del coihue, y que todos se distribuyen coincidentemente en el mismo lugar que vendría siendo el Chile más central, sur, por ejemplo, séptima, octava región, ¿ya? Normalmente ahí es donde se distribuyen estas especies que, además de ser rarísimas, están en categoría de amenaza, ¿ya? Porque cada vez van disminuyendo sus poblaciones y al mismo tiempo son especies que evolutivamente, es decir, ancestralmente, tienen un gran significado, ¿ya? Porque son únicas en sus linaje genético y evolutivo. Entonces, como que todo se da para que Chile tenga árboles nativos que son muy de una extensa distribución y otros de mínimas, que son solamente unas cuantas hectáreas donde se encuentran en todo el mundo, o sea, son endémicos, es decir, solo se encuentran en esa zona. Ahora, por ejemplo, en nuestras ciudades, está, por ejemplo, en Santiago, el plátano oriental, ¿qué árboles son más abundantes? ¿Cuáles son realmente chilenos y cuáles han sido introducidos? No sé, estoy pensando, por ejemplo, los que encontramos en el Cerro Santa Lucía o el San Cristóbal en nuestra capital. Perfecto. Sí, mira, sabes que es una pregunta súper interesante que hemos hablado harto de eso ahora último, porque por lo general en la ciudad de Santiago estamos rodeados de especies exóticas que no son chilenas, como el plátano oriental, ¿cierto? El tulipero, que está mucho en las avenidas principales, secuoya, o sea, los parques por lo general igual tienen muchas especies introducidas a Chile, ¿bien? Y lo mismo como mencionar nada que el pino es de California, el eucalipto es de Australia, eh, fueron entrando al país por distintas formas, distintos requerimientos para ayudar al control de erosión, etcétera, y ahí se fueron masificando hasta el día de hoy, hay regiones completas llenas de plantaciones de pino y eucalipto, que son especies exóticas, no nativas. Pero lo interesante de esta conversación es que hay ciertos puntos o núcleos o hotspots dentro de la ciudad que contienen especies nativas que son de muy alto valor, principalmente son especies en categoría de conservación, etcétera, o especies nativas relevantes que a veces uno las pasa como desapercibido y sería muy lindo poder darle mayor énfasis a eso. Como por ejemplo, muchas veces uno va por Bilbao y el bandejón central de Bilbao tiene quillayes, ¿cierto? El parque japonés que está por el costado de Avenida Providencia, que tiene Belloto del Norte, unas que otras plazas que tienen árboles nativos centenarios, pero que pasan muy, muy desapercibido en contraste con, por ejemplo, la Avenida Pedro Valdivia, que es puro plátano oriental, que son todas plantas exóticas. Entonces sería muy, muy bonito poder darle una relevancia a estos puntos que tienen riqueza de árboles nativos valiosos y también eso permite también educar para que las personas reconozcan cuáles son nuestros árboles y cuáles son visitas. Ahora, hubo hace poco una noticia que decía que uno de los árboles más antiguos del mundo se encontraba en la Patagonia. ¿Cómo se explica la antigüedad de los árboles que existen en esa zona y cuáles son? Bueno, si no me equivoco, esa noticia hacía referencia al alerce, ¿ya? Que es uno de los árboles que, claro, que bordea, que es es milenario, pero este ejemplar específicamente, que está, claro, en un parque nacional en el sur de Chile donde se resguardan los alerces, alcanzó casi los 5.000 años, estimado por científicos. O sea, es un dato que requiere una comprobación, pero que todo indica que puede ser uno de los más antiguos del mundo. Las condiciones del sur de Chile específicamente dan pie para que existan linajes de muy centenarios o incluso milenarios, ya como el caso de la araucaria también y como es este caso en el alerce. Son árboles muy longevos, son árboles que han pasado incluso por periodos por cambios climáticos ya del pasado
y debido a sus características morfológicas muchas veces, que son cortezas muy gruesas, son de crecimiento lento, son de hojas resistentes al frío y a los cambios estacionales, porque normalmente estos árboles que son muy longevos poseen hojas coriáceas, ya que son hojas muy duras, que, como las escamas del alerce o la escamas imbricadas de la araucaria. Entonces esas características y su distribución geográfica también les dan esta capacidad de poder aguantar los embates del clima, de los cambios, etcétera, y perdurar durante siglos o milenios, ya viviendo en las mismas condiciones, en condiciones muy duras, donde neva, donde la radiación solar es muy fuerte, tal como lo hacían muchas plantas del pasado también, ya del Cretácico, del Jurásico. Así que eso también es un hecho evidente del valor histórico que tienen estos árboles, porque igual nos indican y nos sugieren cómo eran los ecosistemas en el pasado, ya cómo eran hace miles de años, y son verdaderos remanentes o relictos de lo que eran esas épocas. Ahora, si nos vamos al norte de Chile, uno podría decir que en el desierto no hay árboles, pero estoy seguro que algún árbol habrá. ¿Qué ejemplares encontramos por ejemplo, en el desierto de Atacama? Sí, o sea, la verdad es que al norte de Chile también se encuentran árboles sumamente característicos, así como Hernán recién comentaba el tema de la alerce, que son árboles milenarios, por sus adaptaciones anatómicas. En el norte de Chile también tenemos muchos árboles con grandes adaptaciones anatómicas para adaptarse a las condiciones de sequía constante, ¿bien? Bueno, tenemos muchos árboles, principalmente el género del tuma, como el algarrobo, tenemos, o sea, un montón, el tamarugo, son especies que tienen espinas para poder desarrollar una resistencia a la sequía y al mismo tiempo desarrollan un sistema radicular muy profundo para llegar a las napas subterráneas. Eh, la verdad es que hay un montón de árboles, bueno, hay uno en la queñua, por ejemplo, que es un árbol que vive a muy alta altitud geográfica, que está adaptada para poder vivir en esas condiciones, y son árboles que la verdad son reliquias vivientes por las condiciones en las que se encuentran. Y lo otro que también es súper valioso, que a veces uno como le pierde un poco la perspectiva, es que, bueno, cuando llegaron los españoles a América y puntualmente a Chile, la región de Copiapó le llamaban San Francisco de la Selva. Eso es como para ejemplificar la cantidad de árboles que habían a la llegada de los españoles en el sector, y que efectivamente gran parte del retroceso, más allá de la edificación, que es un proceso climático a nivel global, también el efecto de las personas, el efecto antrópico en el retroceso también de las masas boscosas. Pero efectivamente Chile estamos rodeados de árboles al norte, al sur e incluso hacia las penínsulas. Ahora, para ir cerrando, este verano hemos sufrido una gran cantidad de incendios. ¿Cuáles son los principales desafíos para conservar los árboles que existen en nuestro país? Bueno, el tema de los incendios es bastante complejo porque al ser un problema multifactorial es muy difícil solucionarlo e incluso aplacarlo, ¿ya? Incluso disminuir los efectos es una tarea muy difícil para muchos estados, incluso países desarrollados, ¿ya? En el caso de la biodiversidad y en lo que nos compete, que son los árboles, sin duda los árboles que están más protegidos siempre van a ser aquellos que son parte de áreas protegidas, ¿ya? En este momento las áreas protegidas por el Estado son las más importantes, ya en cuanto a extensión, etcétera, porque los terrenos que son privados todavía falta mucho trabajo por hacer ahí en lo que es la conservación privada, porque son zonas que están más protegidas ya de los embates o de la influencia antrópica, ya. Por ejemplo, en la séptima región, donde los incendios pegaron muy, muy fuerte, se vieron amenazadas muchas especies de alto valor ecológico, como son las que mencioné en una pregunta anterior, como el ruil, el queule, etcétera, el pitao. Todas esas especies que tienen una muy baja distribución, muchos de ellos están ya sea en áreas protegidas muy pequeñas o no están en áreas protegidas, como también ocurre con muchas especies en la zona central, en la región metropolitana. Al no haber áreas protegidas extensas, todas estas especies se ven amenazadas por el fuego y bajan sus poblaciones, disminuye su reproducción, etcétera, y se eliminan de hecho muchos individuos. Entonces, el tema de la conservación se basa principalmente en áreas protegidas, que es lo que más ha demostrado tener eficacia.
¿ya? Entonces esa es una de las principales medidas. Otra, frente a los incendios, es siempre tener la capacidad y que existan proyectos de conservación ex situ de las especies. Es por eso que en muchos jardines botánicos del mundo se toman especies o semillas o propágulos de especies de otros países para reproducirlos allá para evitar la extinción de las mismas. ¿Ya? Como hemos visto en el caso de Isla de Pascua, el toromiro, que también es un árbol que está en el libro, el toromiro está extinto en estado salvaje. No, no existe en la Isla de Pascua, pero sí existe conservado en jardines botánicos del continente, ya de acá de Chile, como el Jardín de Viña del Mar y algunos otros ejemplares. Entonces, es otra medida que protege a la especie y a la biodiversidad de los incendios, porque lamentablemente no hay mucho más que hacer, más que cerrar áreas y que conservar ex situ. Esas son, según yo, las mejores medidas. Bueno, Hernán, Nicolás, les agradezco mucho por este trabajo que han realizado y les deseo mucho éxito con este libro. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.